¿Cuál es el gran problema del fútbol venezolano? Este video viene de la mano con las declaraciones de Osvaldo Vizcarrondo previo al partido contra Argentina, en esta fecha FIFA, donde le preguntaron qué quería ver dentro de la cancha con su selección, y él dijo una identidad, que es la deuda pendiente que tiene culturalmente el fútbol venezolano. Y me parecieron unas declaraciones muy interesantes y que creo, honestamente, que han generado poco debate, que se le ha dado poca importancia para lo que son. Yo entiendo que obviamente después del fracaso en las eliminatorias de 2026, muy poca gente en verdad quiera este tipo de cosas y en verdad quería más era motivarse por lo que viera en la cancha de la Vinotinto de Vizcarrondo, que es un entrenador que ha generado bastante cariño por su etapa como jugador, por lo que ha hecho con la sub-17 y por cómo juega su sub-17. Pero como repito, estas declaraciones de una persona que no solamente trabaja en las categorías juveniles de Venezuela, sino que también jugó con la Vinotinto, jugó en el fútbol venezolano y se ha formado, son muy valiosas porque creo que reflejan directamente cuál es el gran problema del fútbol venezolano. Y es la ausencia de una identidad futbolística. Como ejemplo, quiero utilizar a Paraguay. Paraguay, previo a la llegada de Gustavo Alfaro, estaba teniendo un rendimiento bastante pobre, con resultados bastante malos. Hasta con una Copa América donde se quedan eliminados en fase de grupos perdiendo sus 3 partidos. Uno contra la Costa Rica de Gustavo Alfaro. Llega Gustavo Alfaro y lo primero que hace es apostar por las raíces del fútbol paraguayo, por la identidad del fútbol paraguayo, de los futbolistas paraguayos, en donde se han formado esos futbolistas. Y los resultados fueron tan positivos que clasificaron de manera cómoda y directa a la Copa del Mundo. Y la realidad es que si uno ve esa selección paraguaya, esta selección paraguaya, y la compara con la mejor selección paraguaya que yo he visto, que es la del Tata Martino 2010-2011, cuartos de final del Mundial Sudáfrica 2010, perdiendo con España, finalista de la Copa América 2011, perdiendo con Uruguay. Son selecciones bastante parecidas en cuanto a conceptos, en cuanto a intenciones, más allá de que obviamente tenían sus matices debido a que tienen jugadores diferentes. Y eso te marca, obviamente. Pero en cuanto a la idea, nos dábamos cuenta que eran o que tenían conceptos muy parecidos. Y la realidad es que lo que hizo Alfaro fue muy inteligente, teniendo en cuenta que tampoco tenía mucho tiempo para intervenir. Pero es que su idea de juego, además, se compaginaba directamente con esa identidad del fútbol paraguayo. Y hay millones de ejemplos. Pero yo creo que el gran problema del fútbol venezolano es que no hemos construido una identidad futbolística. No sabemos qué somos. Y eso a mí me parece un gran problema. Un gran problema. Y puedo usar muchos más ejemplos. Miremos a Argentina. Uno lee análisis de periodistas, analistas argentinos, nos damos cuenta que muchos hablan de que se ha apostado por lo que le ha funcionado a Argentina culturalmente para competir. De la mano de Lionel Scaloni han ganado y actualmente son la mejor selección del mundo. Vámonos a otra selección, Colombia. Colombia actualmente es una gran selección y ha tenido, más allá de momentos puntuales, muy buenos resultados últimamente. Y uno lo ve y dice, es que este equipo está repleto de enganches. Y es que culturalmente Colombia forma muchos enganches y apuesta por ellos. Y un entrenador como Lorenzo, que le da espacio a enganches dentro de su selección, es coherente con esa identidad del fútbol colombiano. Vámonos a otro. Hay selecciones que han cambiado hasta su identidad en el proceso, buscando nuevos caminos, y les ha funcionado y no. España. España es un cambio cultural importantísimo a partir de Luis Aragonés. Pasaron de ser la Furia Roja, una selección más de combatir, de competir, a ser una selección con una idea de juego bastante clara, que creo que todos reconocemos aquí, más allá de que cada una con sus matices. Muy diferente la España actual que la España 2010 o 2012, porque los jugadores eran diferentes. Esta tiene a Lamine Yamal y Nico Williams. Es un equipo que se puede abrir a ser más directa, pero respetando mucho esos lineamientos que han venido construyendo a partir de los resultados que le han dado. Y a partir de esos resultados que les han dado, han seguido un proceso formativo que los ha llevado a ser de las mejores selecciones del siglo. Usemos otro ejemplo, Brasil. A Tite, una de las grandes críticas que le hacían era que él irrespetaba la cultura o el estilo cultural del fútbol brasileño. Mucha gente habla del jogo bonito, por ejemplo. Y más allá de que los resultados de Tite, fuera de que en la Copa del Mundo quedó eliminado como quedó eliminado,
Los resultados de Tite en cuanto a números eran bastante buenos. Pero a nivel futbolístico siempre quedó esa duda en la Brasil de Tite. Y mejor dicho, los seleccionadores posteriores, sin contar a Ancelotti, también irrespetaron un poco esa línea, llevando a Brasil a ser una selección muy diferente, desconfiando a partir de eso de lo que ha sido su cultura. Y como digo, hay muchos ejemplos. Alemania, después del fracaso en la Euro 2000 y de la final que pierden con Brasil en 2002, comienza un proyecto para evolucionar a nivel futbolístico. Por eso ahora vemos en Alemania perfiles de futbolistas que históricamente no tenían. En Alemania antes no había un Florian Wirtz. Ojo, no estoy diciendo que no tenían jugadores de nivel. Alemania los ha tenido. Pero hablo directamente desde el perfil. No tiene un Florian Wirtz, por ejemplo, las Alemanias anteriores. Un Toni Kroos. Esos perfiles los han ido construyendo a partir de ese cambio de identidad. Y más allá de que Alemania ha tenido resultados muy malos últimamente, le sirvió ese cambio cultural para poder ganar una Copa del Mundo, entendiendo que estas potencias tienen una base más importante para hacer esos cambios culturales. Pero ojo, no siempre funciona. Miremos a Italia. Italia también intentó apostar por otros conceptos y no le ha funcionado. Ahora no es una selección que se rige a partir de una solidez defensiva, como le sirvió en el Mundial 2006. Ese cambio cultural no le ha funcionado a Italia para evolucionar, razón por la que les ha ido como les ha ido, entendiendo el nivel de potencia que es Italia y lo que es la cultura futbolística italiana per se. Un país que apuesta mucho por el fútbol. Pero como repito, hay muchos. Otro ejemplo, Marruecos. Marruecos es una selección que ha construido una identidad a partir del talento que ellos mismos forman. Y aprovechando esa diáspora de futbolistas que están repartidos por Europa, y que actualmente, si vemos a la Sub-20 que está en semifinales del Mundial, en el momento que estoy grabando este video, nos damos cuenta que es así. Y esa selección, junto a la que llegó en un tercer lugar en los Juegos Olímpicos París 2024 y la que llegó a semifinales en Qatar 2022, la línea de juego es muy parecida. Más allá de que los jugadores son diferentes, que ellos obviamente ofrecen sus matices, pero la idea es una. Por eso cuando uno pregunta, o cuando yo pregunto, ¿cuál es la identidad del fútbol venezolano? ¿Cuál es nuestra respuesta? No tenemos. Es como dice Vizcarrondo, es una deuda cultural. Porque cuando hablamos de la ausencia de cultura en el fútbol venezolano, hablamos desde esto. No de que el aficionado aplauda después de un fracaso. Ese es otro tema, esa es otra discusión. La deuda cultural o el problema cultural que tiene Venezuela futbolísticamente es que no nos hemos definido. No sabemos o no hemos construido una idea a partir de los futbolistas que formamos. Y eso para mí es muy preocupante, porque es un proceso con el que ningún presidente de la Federación Venezolana de Fútbol quiere trabajar. Porque la realidad es que el presidente de turno va a estar ahí y va a querer ir al Mundial. Y en ocasiones toman decisiones en pro de lograr ese objetivo por encima de la construcción de una identidad. Porque algo es que tú estés trabajando en la formación del futbolista venezolano. Eso está muy bien, está perfecto. El proyecto Corazón Vino Tinto me habla muy bien de él. Pero la realidad es que más allá de que tú estés formando un futbolista, si cuando ellos llegan a las selecciones no existe una identidad de juego, no existe alguien que haya construido desde las bases unos conceptos que te sirvan para ser la raíz de lo que va a ser tu historia, la realidad es que vas a seguir dando tumbos. Vas a tener buenos jugadores, pero dando tumbos. Y la selección va a ser la que es. Más allá de que en categorías inferiores Venezuela juveniles ha mejorado mucho, ha tenido buenos resultados. Pero la realidad es que hasta no se han seguido esa línea. E históricamente Venezuela tiene ese problema. Desde la llegada de Pastoriza, que comienza un cambio cultural y metodológico dentro del fútbol venezolano, que cambia esa línea de perder siempre todos los partidos, de no competir, de que te goleen, hacer una selección mucho más competitiva, que no ha logrado el objetivo, pero más competitiva. No se ha construido una identidad de juego en ese proceso. Se apostó por Richard Páez en su inicio, que creo que es la Vinotinto que mejor ha jugado en cuanto a mis gustos personales. Pero después se cambia directamente de Richard Páez a César Farías y no se le da continuidad a esa idea. Se apuesta por César y después de lo que deja César, que también es muy positivo, no se sigue una línea. Porque lo coherente es, con Richard y con César pasas a competir mejor, pero después de eso tenías que jugar mejor. Y aprovechando todas las cosas que podías absorber
de lo que dejaron ambos procesos, podías construir una idea. Pero la realidad es que después de ambos, de los dos procesos más importantes que ha tenido Venezuela, no le has dado continuidad a nada. Has apostado por entrenadores que desconocen el fútbol venezolano y que no lo valoran, que le dan menos importancia. O que, lastimosamente, por diferentes razones, no tuvieron mucho tiempo en el banquillo. Por diferentes razones, como digo yo. Pero la realidad es que a día de hoy Venezuela no tiene una identidad, como muy bien mencionó Osvaldo Vizcarrondo. Y eso es un problema que va a trascender hasta ir a una Copa del Mundo. Porque la realidad es que se quiere el resultado, pero no importan las formas. No les ha importado cómo llegar. Y la realidad es que Venezuela, por lo que somos, por lo que tenemos, vamos a ir a un mundial cuando lo merezcamos. Y lastimosamente, para merecer ir a un mundial, lastimosamente para los más resultadistas, para ir a un mundial hay que trabajar mejor. Y hay que construir un proceso. Hay que construir una identidad. Aunque los resultados no te den, apostar por ese juego. Construir una identidad y darle continuidad. Entender que, ok, yo apuesto por esto. No me dio los resultados, pero sigo apostando porque creo que es el camino a seguir. Más allá de que el resultado no se dé. Pero si tú vas cambiando de pe a pa, de pera a manzana, cada vez que fracasas, no estás construyendo nada. Y como repito, para que Venezuela vaya a una Copa del Mundo, la realidad es que vamos a tener que merecerlo futbolísticamente. En el proceso anterior no se mereció, por eso nos terminamos quedando afuera. Por X, Y, Z nos terminamos quedando afuera. Y por eso, más allá de que este video capaz no sirve para nada y seguiremos dando tumbos, y yo no estoy diciendo que yo tengo la solución, sí que creo que para que Venezuela crezca futbolísticamente, se deben tomar decisiones en pro de la construcción de una identidad, entendiendo qué futbolista tenemos, qué jugadores formamos, cómo se sienten más cómodos dentro de la cancha, y a partir de ahí que esa idea perdure, para que no solamente sirva como base para lograr el objetivo, sino que nos sirva para el resto de nuestra historia, entendiendo que dentro de esa misma idea se puede evolucionar como ha pasado en muchos países. Pero ¿por qué estamos tan atrasados? Más allá de a nivel de infraestructura, a nivel de trabajo metodológico. Es porque nosotros no sabemos qué somos, mientras que en el resto de países de Sudamérica lo tienen bastante claro. Esta es la reflexión que quería traer. Igual quiero leer su opinión abajo en comentarios. Me extenderé en otros videos porque obviamente creo que es un tema a tocar. Igual si quieren que hable de cualquier tema, de mi opinión, porque repito, esta es mi opinión, déjenmelo en comentarios, debatimos ahí. Denle me gusta al video si les gustó mi opinión, si creen que es una opinión interesante, y obviamente suscríbanse al canal, que eso me ayuda bastante a seguir haciendo contenido para ustedes.